Capítulo 2. 10 formas para aprender a ser un héroe. Parte 1. El barco que tomaron Luffy y Nami era pequeño, pero la situación en la que estaban no eran para ponerse quisquillosos. Con espacio reducido y la vela teniendo el símbolo de los piratas de Buggy. Ben estuvo sentado en la proa con las piernas cruzadas y el reloj apoyado sobre la rodilla, mirando el dial, el cual ya había recuperado ese tono verde característico. Luffy estaba sentado a su lado con una expresión que esperaba que algo pasase, mientras que Zoro ya había despertado y se le fue explicado que Ben era un nuevo Nakama, por lo que solo asintió y decidió seguir durmiendo. Nami por su parte estaba algo apartada, revisando lo que parecía ser una bitácora, aunque no pasaba de la primera página. Bueno, creo que tendrías que decirnos algo tuyo, Ben. ¿Por dónde empiezo? Por el reloj ese que traes, obviamente. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué te permite convertirte en ese extraño ser azul? ¿Cuándo te transformas puedes hacer pop? Antes de que Luffy terminase su pregunta de mal gusto, fue callado por un saque de Nami, a lo que Ben miró el dial un momento. Primero necesito preguntarles algo. ¿Ustedes saben que hay otros lugares, más allá del cielo? Hubo un silencio abrupto, luego Luffy parpadeó. ¿Más allá del cielo? ¿Estás hablando de las estrellas? Más o menos. Las estrellas son, como otros soles, que tienen a su lado planetas como este, y en donde viven criaturas completamente diferentes entre sí. Se les dicen alienígenas. Lo dijo despacio como si fuese un maestro. Luffy lo escuchaba con entusiasmo, Zoro tenía el ceño fruncido, y Nami había bajado el mapa. Este reloj que tengo me permite transformarme en alienígenas. Eso es la historia más elaborada que escuché para explicar una fruta del diablo. ¿Qué es una fruta del diablo? Es raro que no lo sepas, pero es una fruta extraña que al comerla te da poderes, pero ya no podrás nadar. Yo me comí una que me dio poderes de goma. Ejemplificó Luffy mientras estiraba su cachete con uno de sus dedos. Eso es impresionante, pero no. Este reloj es diferente, y yo puedo nadar. ¿Y cómo funciona? Aprietas este botón del costado, el bisel sube y después lo giras hasta la figura que quieres y lo hundes. ¿Y ya? Así es como yo lo uso, solo que a veces me da la forma que se le pega la gana. ¿Y cuánto tarda? El cambio es instantáneo. Demuéstralo entonces. Ben los miró con una sonrisa confiada para activar el Omnitrix y así giró el bisel en 2 clics. Lo hundió, y el destello verde llenó la cubierta. Zoro se paró por la sorpresa ya con una mano en sus katanas, mientras que Luffy se cubrió un momento los ojos y Nami se tapó con la bitácora para no ser cegada. Cuando el brillo terminó, Luffy fue el primero en ver la transformación y se emocionó. Sugoi se hizo chiquito y tiene la cabeza enorme. El chico con sombrero de paja se tiró al suelo para quedar cara a cara con la criatura gris, con los ojos como platos y estirando un dedo para tocarle su cabeza descomunal. No me toques la cabeza. Habla. Es Ben pero chiquito y gris. Sigo siendo Ben, Luffy. Solo que... Fue en ese momento que Nami lo vio de verdad. Criatura gris del tamaño de una rata, con una cabeza desproporcionada y ojos anaranjados. Una rata. No soy una. Lo que siguió fue que Nami agarró un mapa enrollado que tenía cerca y lo usó como arma improvisada para intentar golpearle, obligando a Ben a esquivar los embates con saltos por todo el barco. Soy Ben. Soy. Nami, soy. Para Nami. Luffy se reía en el suelo sosteniéndose el estómago. Zoro miraba la escena con una expresión que no era exactamente una sonrisa, pero que se le acercaba peligrosamente. El pitido del tiempo límite llegó como salvación. Con el destello rojo devolviendo a Ben a la cubierta, con el pelo más revuelto de lo habitual y una mano en la cabeza donde el mapa lo había alcanzado al menos 2 veces. Era yo todo el tiempo. Nami bajó el mapa con incredulidad mientras tenía una mirada fija en el reloj de Ben. Eso parecía una rata con hidrocefalia. Acabas de ver cómo me transformé en un alienígena y eso es lo que destacas. ¿Era una rata? A lo mejor una rana. Igualmente, en esa forma eres bastante feo. Ben decidió que esa discusión no tenía destino y señaló el dial, ahora rojo. Como sea, cuando termino de transformarme el símbolo se pone rojo para recargarse. ¿Cuántas formas tienes en total?
10. ¿Y esa forma de nano cabezón es la mejor que tienes? No, pero es muy inteligente. ¿Cuál es la más fuerte entonces? Bueno, creo que esa sería 4 brazos. 4 brazos. Deberías de ser un poco más creativo con tus nombres. Por curiosidad, ¿cómo se llamaba la forma de rana cabezona? Materia gris. ¿Y la forma que te hace rápido? XLR8. Esos son buenos nombres. Pero supongo que es pasable, aún eres un mocoso. Oye, Ben miró al espadachín con cierto enojo, mientras que Luffy lo miró fijo. Después sonrió de oreja a oreja. Cuando se te recargue el reloj, ¿peleamos? no, ¿Por qué? porque no quiero romper el barco y hundirnos en pleno mar. Ben tiene un punto, Luffy. Entonces, cuando lleguemos a tierra, ¿peleamos? Ya veremos. Sí. Nami suspiró y volvió al mapa mientras que Zoro cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la borda. Ben miró el dial rojo de su reloj y recordó a su abuelo Max, recordó a Gwen, y guardó esos recuerdos mientras miraba al horizonte. Unas horas después, el grupo había llegado a una isla que se notaba tranquila y apacible a lo lejos. Terrenos extensos de praderas llanas y playas blancas. Cuando apenas bajaron, Nami ya estaba señalando lo evidente. Necesitaremos un barco nuevo. Dudo mucho que crucemos la Grand Line en esta cosa. Bien, pero primero podemos ir a comer. Antes de que la navegante se enojase con su capitán, los recibió una voz desde arriba. Alto. Soy el capitán Usopp, comandante de mis 8000 hombres. Más les vale darse la vuelta ahora mismo. Ben miró hacia arriba. Un chico de nariz larga y gorro de tela los apuntaba con una resortera desde lo alto de una saliente, con una expresión que intentaba ser intimidante. Atrás de él, unas banderas pirata ondeaban extrañamente coordinadas. Fue entonces que Luffy entrecerró los ojos. Espera. Esa nariz, tú eres el hijo de Yasop. La expresión del chico cambió completamente en menos de un segundo al escuchar esas palabras. ¿Conocen a mi padre? Claro, él es el tirador del grupo de Shanks. Lo conocí cuando yo era niño. Lo que siguió fue una comida abundante en la casa del sujeto, que resultó ser una cabaña modesta, pero con una mesa generosa y una despensa abundante. Usopp se presentó y habló de historias casi sin parar desde que sirvió los platos. La primera historia era sobre un tiburón de 50 metros, que había derrotado él solo a los 14 años, la segunda involucraba a un almirante de la marina, que le había suplicado que se uniera a sus filas, y la tercera tenía un dragón por más inverosímil que fuese. Zoro comía sin comentar nada, Nami hacía que leía esa bitácora, que no soltaba solo para tener una excusa de no escuchar las historias de Usopp, y Luffy escuchaba con una sonrisa, mientras se llenaba la boca con carne y arroz. Ben escuchaba de forma distinta, notando los detalles que se cambiaban a medida que seguía la historia. Era claro que mentía. Pero había algo más. Cada vez que uno de los 3 niños que lo seguían soltaba una carcajada o abría los ojos con asombro, a Usopp se le iluminaba el rostro de una forma que no tenía nada de actuada. No mentía para salirse con la suya, mentía para darles algo, y eso Ben lo entendió antes de que terminara la tercera historia. Espera. ¿El dragón tenía 200 metros o 300? Porque al principio dijiste 200. En 300, me equivoqué al principio. Ya veo, eso tiene más sentido. ¿Y la parte donde usaste la escama como escudo fue antes o después de que te rompiera el brazo? Después, claramente después. Si me lo rompió antes no podría haberla levantado. Cierto, sería más dramático. Usopp entrecerró los ojos muy despacio, mientras miraba a Ben. ¿Me estás tomando el pelo? Para nada, es una buena historia. Pero sabes que es mentira. Lo del dragón sí es mentira, pero ¿dónde te rompieron el brazo y no te rendiste es más creíble? Usopp abrió la boca para intentar quejarse, pero no hubo de qué realmente, mientras que los 3 niños lo miraban a él, esperando su reacción. Es que el brazo me lo rompieron en otra batalla, no en esa. Sinceramente no me esperaba algo más. Luffy se reía sin entender del todo, Zoro miró a Ben con una expresión que parecía ser de entendimiento, Usopp soltó una carcajada que sonó completamente real. Y así quedó establecido que Ben y Usopp se entendían de una manera particular. En un momento dado, Zoro notó una mansión en lo alto de una colina y preguntó si allí habría alguien que les ayudase con el problema de su barco, pero Usopp les dijo que no podían ir ya que la dueña, Kaya, era una chica enferma que no podría atender sus problemas, antes de huir corriendo directo a dicha mansión.
Los Mugiwara junto a Ben no hicieron más que seguir al mentiroso tirador a aquel hogar estrafalario. La mansión estaba en lo alto de una colina que dominaba toda la villa, aunque el chico con sombrero de paja no esperó a que nadie le abriese las puertas. El resultado fue que los cuatro entraron de una forma que Visita era una descripción generosa, con Luffy usándose como tirachinas humano junto a los demás y aterrizando en el jardín interior. Kaya apareció. Una chica de pelo rubio, piel enfermizamente pálida y una amabilidad que no parecía forzada, y recibió la invasión con una gracia que Ben encontró genuinamente admirable. Luffy la saludó como si llevaran años conociéndose, ella respondió como si eso fuera perfectamente razonable. Después apareció el mayordomo. Se hacía llamar Clarore, y caminaba con la rectitud de alguien que había practicado ese andar frente a un espejo. Pelo recogido, lentes pequeños, cada pliegue de su ropa en el lugar exacto que le correspondía. Miró a Luffy con la paciencia visible de alguien mordiéndose la lengua, a Zoro con desaprobación apenas disimulada, a Nami con la cortesía mínima que requería la situación. Cuando llegó a Ben se detuvo un momento más de lo necesario. Un niño, sin parentesco obvio con el grupo, con un dispositivo extraño en la muñeca y una expresión que notaba algo de rebeldía juvenil. Los amigos de la señorita Kaya son bienvenidos, naturalmente. Lo dijo con el tono de alguien para quien naturalmente significaba exactamente lo contrario. Ben no respondió. Sonrió levemente y desvió la vista como si hubiera perdido el interés. La visita fue breve porque Clarore se encargó de que lo fuera de una manera bastante bien ensayada. Cada vez que las conversaciones se alargaban o la caminata se alargaba, se encargaba de acortarla sin parecer descortés. Ben había entendido eso después de un tiempo, y cuando bajaban por la colina de vuelta al pueblo, se le notaría el ceño ligeramente fruncido. Zoro se dio cuenta de la expresión, y se acercó sin mostrar aparente interés. ¿Qué te sucede? Solo estoy pensando. Zoro asintió una vez y no preguntó más. Esa tarde, mientras Usopp y Luffy se alejaban hacia la playa con esa energía de los que no tienen plan concreto pero están seguros de que algo interesante va a pasar, Ben se quedó con Nami y Zoro cerca de la costa, aprendiendo lo que podía sobre ese mundo. Nami era una fuente de información sorprendentemente útil cuando no estaba calculando precios, le explicó la estructura básica de los mares divididos entre sí conocidos como East Blue, South Blue, North Blue y West Blue, la Grand Line, y por qué cruzar esa línea era lo más cercano a un suicidio voluntario por culpa de la Calm Belt, además de explicar otras cosas más como la Red Line y algunas islas importantes que deberían de visitar. Zoro aportó lo mínimo preciso. Habló de los piratas, el sistema de poder creado alrededor de ellos como los Chichibukai, los Yonkos, las recompensas, los marines y el gobierno mundial. Ben escuchaba y hacía el esfuerzo por entender esto, ya que era importante. Cuando el sol ya estaba bajando, Nami se puso de pie. Estos dos llevan demasiado tiempo afuera. ¿Piensan que algo les habrá pasado? A lo mejor se habrán quedado a hacer algo estúpido. Puede ser, pero tengo un mal presentimiento. Este idiota de Luffy siempre se mete en problemas. Vamos. El trío se fue a la misma dirección, buscando a los dos esperando encontrarlos pronto, pero eso fue algo relativo ya que encontraron a Luffy en la playa ya cuando estaba oscureciendo. Estaba dormido, sobre un pequeño cráter que aparentemente había causado cuando cayó. Tardaron un rato en despertarlo y cuando pasó, pudo hablarles. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Kuro? ¿Quién? El mayordomo de la chica enferma. Resulta que era un pirata que planea matarla para quedarse con sus riquezas, o eso entendí hasta que su compañero me puso a dormir. No sé qué pasó con Usopp. Nami procesó la información con rapidez, mientras que Zoro ya tenía la mano cerca de una espada. Ben no dijo nada de inmediato pero pensó en lo que había visto y pensado, todo eso solo para robarle las riquezas a una chica enferma y encima matarla. Eso era imperdonable, a pesar de su pensamiento infantil, sabía que eso era algo serio. ¿Sabes cuándo llegarán? Mañana, creo. Ben miró el dial del reloj que estaba en verde, listo para usarse. Entonces tenemos tiempo para preparar algo. No es nuestra pelea. Ni Kaya ni la gente del pueblo se merecen lo que les va a pasar, no sé si yo puedo evitarlo. Luffy ya se estaba poniendo de pie con una sonrisa por la determinación de Ben. Había gente que necesitaba ayuda y ellos podían dársela. Encontraron a Usopp poco después.
Estaba en el camino de tierra que bordeaba el extremo norte de la villa, con los 3 niños a su alrededor y una herida en el costado que intentaba disimular con la postura. Ben lo notó pero no dijo nada todavía, mientras que los niños hablaban con la urgencia de hacer algo al respecto. Usopp los escuchó, después respiró una vez preparándose para lo que iba a decir. Era mentira. El silencio invadió la zona, uno de los niños parpadeó al escuchar eso. Todo lo que dije era mentira. Piratas, planes, invasiones. Ya saben cómo soy. Usopp sonrió con esa sonrisa suya, la del Capitán Usopp, la que usaba para las historias grandes. El silencio que siguió fue de la confianza rota. En las caras de los niños pasó algo que Ben habría preferido no ver. Decepción pura. Se fueron sin decir mucho. Uno de ellos miró hacia atrás una vez antes de doblar el camino con lágrimas en los ojos. Usopp no se movió hasta que desaparecieron, y cuando se giró hacia el grupo, la sonrisa ya no estaba. Si digo que era verdad, podría haberlos puesto en peligro. Así que es mejor sigan pensando que soy un mentiroso. Ben lo miró un momento y pensó en el abuelo Max, hablando de que las decisiones más difíciles requerían voluntades fuertes. Me sorprende que hicieras eso, Usopp, pero alguien tiene que defender esta villa de todas formas. Exacto, vamos a proteger a Kaya y a los aldeanos. Nami y Zoro asintieron ante esa afirmación, mientras que Usopp los miró tratando de aceptar sus palabras. ¿En serio? Gracias. No tienes que agradecer, es lo que haría un héroe después de todo. Aunque tú conoces cada metro de esta isla, ¿no? Desde que tengo memoria. Entonces necesitamos que digas lo que sepas. Luego de eso, el grupo había trazado un plan para que la mañana siguiente, cuando los piratas llegasen, se encontraran con una molesta sorpresa a la mañana siguiente cuando intentasen desembarcar. Pero cuando los Mugiwara descubrieron que los piratas atacarían por el otro extremo de la isla, ya era tarde para reorganizarse. El espadachín quedó atrapado en la trampa de grasa que ellos mismos habían preparado por culpa de la navegante. El capitán con sombrero de paja se había perdido intentando llegar más rápido, mientras que el tirador mentiroso y el portador del Omnitrix corrían a la otra entrada de la isla. Usopp llegó primero a la playa, respirando fuerte, con el tirachinas en mano y la vista fija en las siluetas que emergían de los barcos atracados en la orilla. Eran decenas de piratas, armados y con las miradas que no vienen a negociar. Ben llegó 2 segundos después a ponerse a su lado. Son demasiados. Lo sé. No sé si podremos con todos, solo nosotros dos. Eso está por verse. Usopp miró a Ben con sorpresa. No esperaba que tuviese tal nivel de confianza, mientras el joven Tennyson ya tenía la mano en el reloj, girando el bisel hasta encontrar la forma deseada. Es hora de ser héroe. Hundió el bisel con la palma y el destello verde iluminó la playa por unos segundos. Usopp dio un paso atrás por instinto antes de que su cerebro procesara lo que estaba viendo. Donde había estado Ben, ahora había una criatura del tamaño de un oso gigante, de pelaje naranja, sin ojos visibles, con unas branquias pronunciadas a los costados del cuello que se expandían y contraían con cada respiración, una boca grande con enormes colmillos que expulsaban baba, y en el hombro izquierdo, como una hombrera de colores negro y blanco, brillaba el símbolo del reloj. Bestia fue el elegido. Ben, ¿acaso eso eres tú? Bestia giró la cabeza hacia él, sin ojos. La expresión de la criatura era inquietante, pero gruñó una vez mientras abría y cerraba la boca intentando parecer amigable. Usopp interpretó eso correctamente como un sí, aunque no pudo evitar taparse la nariz por la peste que emanó el Bulpimancer. Los piratas de Kuro por su parte se detuvieron. Se esperaban una mínima resistencia, y lo que encontraron parecía ser un monstruo salido de sus pesadillas. ¿Qué demonios es esa cosa? Bestia no les dio tiempo a resolverlo ya que se lanzó hacia adelante. Lo que siguió fue menos una pelea que una demostración de por qué los animales alienígenas no siempre necesitaban ojos para ser cazadores innatos. Bestia usaba el olfato y el oído para rastrear cada movimiento, creando un mapa termográfico en 3 dimensiones en forma de sonar, anticipando cambios de dirección antes de que ocurrieran, y su tamaño en el terreno irregular de la playa era una ventaja que los piratas no sabían cómo contrarrestar.
Arrojaba grandes trozos de piedras con las patas delanteras que usaba como manos, golpeaba con la cabeza como un carnero, mordía a los que se acercaban demasiado rápido y los sacudía como trapos para arrojarlos lejos. Usopp trabajaba desde atrás, cubriendo a Bestia desde una distancia lejana, incluso si llegaba a fallar por accidente y disparar a la espalda de Ben, este detectaba el disparo antes de realizarse gracias al sonido del proyectil y se quitaba del camino al último segundo. Así duraron unos minutos que se sintieron como horas, hasta que fue Nami la que llegó primero de los demás, y lo primero que hizo al ver la escena fue cubrirse la nariz con asco. ¿Qué es ese olor? Luffy llegó un momento después jadeado del cansancio, mientras que Zoro lo acompañaba ya blandiendo una espada. Ese debe de ser Ben. Miren qué grande es, y no tiene ojos. Ya me hacía la idea por ver el reloj en su hombro, pero ese olor es absolutamente nauseabundo. Ben giró la cabeza hacia ella, después siguió peleando, aparentemente sin darle mayor importancia al comentario. Zoro por su parte evaluó la situación en 3 segundos y se lanzó con las espadas desenvainadas junto a Luffy, quien ya estiraba su brazo para lanzar un golpe. La pelea se inclinó a favor de los defensores, tomando en cuenta que los piratas no sabían enfrentarse a un espadachín experimentado, un chico de goma, un francotirador de nariz larga y un perro mutante con un sonar interno. Así fue hasta que uno de ellos, más desesperado que estratégico, le lanzó a Bestia una patada en el costado mientras este lidiaba con otro grupo de 3, tomándolo distraído haciendo que retroceda. El pirata levantó los brazos celebrando. Eso fue un terrible error. Bestia se levantó y sacudió la cabeza para quitarse la arena de encima, se orientó hacia el que lo había derribado con la precisión de un rastreador enojado, y el pirata entendió que de esa no salía ileso justo a tiempo para no poder hacer nada al respecto. Fue atrapado por su pierna por la mandíbula del Bulpimancer y lanzado cual bola de bolos contra sus compañeros, haciendo que choque y los derribe por la ladera. Después Ben giró la cabeza hacia Nami, que seguía con cara de asco y la mano cubriéndose la nariz mientras se acercaba viendo todo lo que hizo. Este entonces empezó a rasgar la arena, que salió disparada directamente hacia Nami, quien recibió el acto sorprendida y enojada antes de poder moverse. Luffy se dobló de risa por su parte al ver la escena. Ben. Bestia ya había vuelto a la pelea mientras su boca tenía una mueca de satisfacción. Bestia mantenía a raya al grueso de los piratas de Kuro con una combinación de tamaño, velocidad y rastreo insuperable. A su izquierda, Zoro peleaba contra 2 hombres que claramente sabían lo que hacían, eran peleadores entrenados. Pero el espadachín aguantaba aunque tuviese solo una espada, ya que las otras 2 habían sido arrebatadas y tiradas fuera de su alcance, y aguantar no era lo mismo que ganar. Nami estaba a su lado y ayudó a Zoro a crear la apertura exacta que éste necesitaba. Una distracción para sacárselos de encima para poder recuperar sus espadas y algo de aliento por ser forzado a pelear con menos armas de la que estaba acostumbrado a este punto. Bien. De nada. Luffy y Kuro eran otra cosa. Ben lo captó en la periferia mientras mantenía ocupada a la mitad restante de los piratas. Kuro se movía de una forma que no cuadraba con su apariencia. Demasiado rápido, demasiado fluido, y sus guantes con cuchillas en la punta de cada dedo ya resultaban mortales solo con verlos. Luffy aguantaba, pero Kuro era el tipo de oponente que no peleaba con fuerza bruta sino con velocidad y ángulo, y eso era más difícil de absorber incluso para alguien de goma. Usopp por su parte peleaba como podía, que no era poco considerando todo. El tirador improvisando con lo que tenía, cubriendo ángulos, usando el terreno con la inteligencia de alguien que conoce cada metro de esa playa desde la infancia. Pero entonces llegó alguien inesperado y Bestia la detectó antes de verla. Pasos ligeros, irregulares, alguien que no estaba acostumbrado a correr corriendo de todas formas. El olor a miedo y a algo similar a la determinación. Y entonces supo quién era. Kaya emergió entre los árboles con la respiración agitada y los ojos buscando a Usopp. Ben no esperó. Giró y se puso entre ella y el peligro. Kaya abrió la boca con sorpresa invadiéndole. Bestia emitió un sonido bajo y urgente, no era amenazante sino más bien claro. La chica lo entendió en 3 segundos, este ya tenía a Kaya en la espalda aferrada al pelaje con una mezcla de terror y determinación, y se movía entre los árboles hacia el extremo más alejado de la playa con una velocidad que ninguno de los piratas de Kuro podía igualar en ese terreno.
El Bulpimancer como pudo dejó a su pasajera en un saliente de roca, lejos del peligro y cerca para volver. Kaya resbaló de la espalda de Bestia con las piernas temblando y se apoyó contra la roca, mirando a la criatura frente a ella con ojos que intentaban decidir qué sentir. Ben se sentó y orientó su cabeza hacia ella intentando no parecer amenazante. ¿Eres uno de ellos? ¿Del grupo de Luffy? El pitido del Omnitrix llegó en ese momento, inoportuno, con el destello rojo que fue breve, mostrando que el monstruo a 4 patas pasó a ser Ben, sacudiendo el reloj con el fastidio. Sí, soy del grupo de Luffy. Kaya lo miró con los ojos abiertos como platos. Oh, así que eras tú. No esperaba que tuvieses un poder así. ¿Estás bien? No debería de preguntar eso. ¿Tú eras el que estaba peleando, o no? Sí, pero estoy bien, créeme. Bien, pero ¿cómo hiciste para transformarte en ese perro gigante? Es una larga historia. Ben miró el dial rojo pensando en que tendría que esperar un buen rato a que el reloj decida recargarse por completo. Entonces, una voz demasiado satisfecha de sí misma emergió entre los arbustos con un aro de metal colgado en una cuerda en la mano, y una expresión que mezclaba alivio y oportunidad en proporciones iguales. Vaya, qué conveniente. La señorita Kaya sola y lejos del ruido. Ben se puso de pie y se plantó delante de Kaya antes de que Hango terminara la frase. No está sola. Hango lo miró. Sabía que ese mocoso era parte de los piratas que le estaban causando problemas, plantado en la tierra con los puños apretados, y sonrió con sorna. Claro que no, pero no creo que puedas hacer mucho, ¿verdad? Tenía razón y Ben lo sabía. El reloj estaba recargándose y no había forma de calcular cuánto tiempo le faltaba, aún así el joven portador del Omnitrix siguió firme. No importa, no dejaré que le hagas nada. Hango dio un paso adelante y levantó la cadena listo para terminar esto. Entonces, el tiro llegó antes de que terminara el movimiento. El aro de la cadena salió disparado hacia un lado por el impacto. Hango, Ben y Kaya giraron sorprendidos a la dirección de donde estaba el tirador. Resultó ser Usopp estaba al borde del saliente de roca. Tenía el tirachinas en la mano y la postura de alguien que había corrido más de lo que sus piernas tenían derecho a dar en ese momento. Tenía una mancha oscura en su costado y aún a pesar de eso, el tiro había sido limpio. Tenía un mal presentimiento. Su voz sonó más tranquila de lo que Ben esperaba. Hango se recuperó, evaluó la situación y tomó la decisión que tomaba cualquier hombre en su posición cuando las probabilidades cambiaban demasiado rápido. Salió corriendo. Usopp bajó el tirachinas con sus piernas temblando y a punto de caer. Ben lo tomó para evitar que terminara completamente en el suelo. ¿Kaya está bien? Lo está. Usopp soltó el aire despacio, y Ben lo sostuvo sin decir nada más. En la playa, luego de una batalla intensa donde Kuro cortó a Luffy en múltiples lugares y atacó con la parsimonia de alguien a quien ni siquiera le importaba llevarse la vida de sus aliados como daño colateral, cometió el error de hacer enojar de verdad a Luffy al ver el poco respeto que tenía por sus nakamas, y ese segundo fue suficiente para el chico de goma, quien sin esperar nada más se lanzó contra el pirata para golpearlo con todas sus fuerzas, logrando romper uno de sus guantes con garras, aprovechando el momento así apretándose contra su cuerpo para estirar su cabeza y darle un cabezazo con toda su fuerza luego de debilitarlo, logrando noquearlo finalmente. Los piratas restantes huyeron sin más antes de que Luffy por sí mismo optara por lanzarles el cuerpo inconsciente de su capitán de vuelta, ya habiendo terminado la pelea satisfactoriamente. El sol estaba bajando cuando se reunieron todos en la playa. Zoro con los brazos cruzados, Nami limpiándose la tierra con una expresión molesta, Luffy siendo atendido para sus cortes aun con una sonrisa, Usopp con vendajes nuevos sobre su ropa y jadeando de un cansancio verdadero, y Ben apoyado contra una pared con el dial del reloj que volvía a estar verde. Kaya al saber lo que pasó inmediatamente quiso ir al pueblo para contar la verdad, pero Usopp con un temple que pocas veces mostraba, le pidió que no contara nada, que dejara que el pueblo siguiera creyendo que había sido una mentira. Kaya lo escuchó con el corazón en la mano, entendió por qué Usopp dijo lo que dijo, luego asintió y después llamó a su mayordomo Merry para darles un regalo a los Mugiwara. Luego de un tiempo fueron al muelle, donde un gran barco les esperaba.
El Going Merry era un barco más grande que el que habían usado, aunque seguía siendo pequeño para los estándares de barcos piratas. Tenía un carnero blanco como mascarón de proa que miraba el horizonte con una expresión alegre. Y cuando Luffy lo vio, sus ojos brillaron como nunca. Es perfecto. Nami ya calculaba su capacidad de carga mientras acariciaba su cubierta. Zoro buscaba un lugar para dormir. Usopp por su parte miraba el barco con una expresión con la incertidumbre invadiendo su mente, mientras tenía una gigantesca mochila a cuestas. Ben entonces se puso a su lado mientras comía un trozo de carne. Fue un buen tiro el que diste, el de Hango. Sí, no iba a dejar que les hiciera daño a tío Kaya. Lo sé. Gracias, Usopp. Usopp no respondió, pero se le acomodó algo en la postura al escuchar ese agradecimiento. Fue entonces que los Mugiwara estaban preparando el Going Merry para zarpar cuando Usopp intentó ir para pedir que los llevara con ellos, cayendo por el camino que llevaba directo al puerto y siendo detenido por Zoro y Luffy, haciendo que este se estrelle de cara contra sus pies. Usopp entre lágrimas por abandonar su hogar pidió ir junto a los Mugiwara, y Luffy simplemente le respondió que qué esperaba para subirse al barco, si ya eran nakamas. Fue ahí cuando llegó el sonido. Primero los gritos, después el ruido de estructuras cediendo y madera astillándose. Cosa que alertó a todos y decidieron dejar el desembarco para otro momento. Debían de ver qué pasaba, con la mala idea de que algún grupo que no vieron de piratas logró llegar mientras no miraban.